Y entonces, la sesión anterior nos quedamos en una historia que más o menos nos había llevado a la gente que vive en la Ciudad de México unos 700,000 años. Pero en realidad esa historia pues va mucho más allá, ¿no? Sino que se puede tardar muchísimo más tiempo. Entonces, depende del lugar en el que estemos, del planeta, ¿no? Eh, Fíjense que quisiera puntualizar un poquito algunas cosas más con ustedes para que nos quede todavía más claro, ¿no? Fíjense, por ahí nosotros dibujamos la vez anterior que un perfil pues tal vez en alguna zona un cerro, después una planicie o una zona más baja. Eso es algo que se puede dar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Tiene a cabo la presencia de algunas montañas y en el centro de esas montañas, pues lo lógico es de que se empiece a acumular material de partes más altas. Ahora, me gustaría que hiciéramos un poquito de zoom y que nos imagináramos algunas rocas por aquí que andan a nivel superficial, ¿no? Unas grandes rocas. Bueno, pues resulta que esas grandes rocas, pues están expuestas al sol, están expuestas a los cambios climáticos que nos genera tanto el sol como la atmósfera a lo largo de muchos años. Fíjense, no sé si vieron las noticias el día de hoy o no, pero, pero en las noticias salió que estábamos teniendo una ola de calor aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y probablemente ustedes ya la sintieron ayer por la noche, o hoy por la mañana, o ayer por mediodía, donde llegamos en la Ciudad de México a temperaturas del orden de 29, 28 grados centígrados. Entonces, pues, prácticamente ya todos dejaron atrás las bufandas y los gorritos para el frío, y ahora resulta que tenemos calor. Bueno, pues imagínate estas rocas que tal vez andarán con nosotros, tal vez desde hace unos 500,000 años. Bueno, pues, ¿qué les pasa si cada año las calentamos y las enfriamos? Y no solamente cada año, todos los días las calentamos y las enfriamos. Fíjense, entonces se dan ciclos. Tal vez en diciembre nosotros teníamos una temperatura baja. Después ya estamos en marzo y está empezando a subir la temperatura. En abril, en mayo va a subir más la temperatura, llegar a junio, julio, y de repente vienen las lluvias y empieza a bajar un poquito la temperatura. Por ahí en agosto vuelve a subir un poquito, llega septiembre y empieza a bajar la temperatura hacia el fin de año y se vuelve a generar otro ciclo. Bueno, ahora, dentro de ese ciclo que tiene cambios de temperatura anual, adentro de él, resulta que hay otros ciclos, ¿no? Que aunque estemos en época de frío, pues hay algunos días más calientitos que otros. Y aunque estemos en época de calor, hay algunos días más calientitos que otros. Eso quiere decir que va aumentando y bajando la temperatura. Bueno, y entonces, y además, resulta que ese otro ciclo intermedio, pues también está afectado por otro ciclo que es el de día y la noche, ¿no? Todos los días sube y baja la temperatura en ese ciclo secundario del que acabamos de mencionar. Entonces, todas esas variaciones de temperatura a lo largo de día y noche, de días calientes y días fríos, de temporadas de primavera y temporadas de verano, pues hace que la variación de temperatura sea muy grande. Ahora, si somos un poquito más observadores, pues tal vez nos daremos cuenta que esa variación de temperaturas también tiene ciclos y que hay algunos años calientes, por decirlo de alguna forma, y también hay algunos años fríos, hay algunos años donde hay más lluvias y hay algunos años donde hay más temperatura. ¿Eso a qué nos lleva? Pues alcanzamos a ver que hay algunos ciclos, pero también alcanzamos a percibir que hay muchos cambios de temperatura. Bueno, todos esos cambios de temperatura van a tener consecuencias sobre cualquier roca, sobre cualquier material, de hecho. Probablemente la losa que está encima de tu casa o la losa que está en tu techo, en tu azotea, por cambios de temperatura, se expande cuando hace calor y se contrae cuando hace frío. ¿Eso qué significa? Pues que la losa de tu casa también sufre esos cambios de temperatura y probablemente algún día se fisure. De hecho, bueno, pues cuando ya hacen la losa, hay que estarle cuidando que no pierda temperatura tan rápido y para eso se le da un curado para evitar los cambios de temperatura, ¿no? Bueno, pero de todas formas va a estar expuesta a cambios de temperatura por sol y por frío, por sol y por frío.
Estas rocas que ya te dibujé, pues resulta que al estar expuestas ahí unos 500,000 años, imagínate cuánto tiempo lleva la losa de tu casa. Tal vez 30 años, tal vez 40. Bueno, probablemente es la casa de tu abuelita, bueno, 100 años. Bueno, si en 100 años ha recibido muchos cambios de temperatura, imagínate estas rocas que llevan unos 400,000 o 500,000 años. Pues con más razón han recibido cambios de temperatura y eso le va a generar fisuras, unas pequeñas fisuras. Bueno, ahora, quisiera todavía eh, puntualizar ese efecto porque en esas fisuras se va a empezar a meter agua. Y decíamos hace un momento de la losa, ¿no? De tu habitación, de tu casa. Bueno, pues en esas fisuras se empieza a meter el agua y resulta que esa agua que se mete a la fisura, la voy a editar por aquí, resulta que esa agua que se mete a la fisura no es agua limpia, nunca ha pasado por un proceso de limpieza o por un proceso de eliminación de bacterias o por algún proceso de eliminación de ciertas características químicas, sino que es agua que nos da la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que puede ser que sea agua de lluvia, y el agua de lluvia en el intermedio entre que cae de las nubes y se precipita en la tierra, lo más seguro es de que se encuentre dióxido de carbono. Al encontrarse dióxido de carbono, la acidez del agua va a cambiar y se va a convertir en lluvia ácida. Probablemente si tú te le quedas viendo algún auto un poco viejo, te darás cuenta que ya se comió la pintura. ¿Quién se la comió? El sol y la lluvia. El sol y la lluvia, con esta componente ácido de la lluvia, pues hace que se vaya cayendo poco a poco la pintura. Bueno, pues imagínate qué pasa con esa lluvia entrando en las fisuras de la roca. Pues que también tiene cierta capacidad abrasiva sobre sus paredes. Ahora, usualmente nos han dicho desde la primaria que ahí donde hay agua, hay vida. Probablemente no sea una vida visible, probablemente no sea una vida que miren, vamos a ver la fisura de la roca y ahí nos encontramos vida. A simple vista no, pero si tuviéramos la capacidad de observar esta agua que está en la fisura en un microscopio, probablemente veríamos algunos puntitos que se mueven, algunas bacterias o algunos parásitos de tamaño microscópico, de tamaño que solamente lo podemos ver con un microscopio. Pero existe vida. Esa vida tan existe ahí como existe en muchos otros lugares. Pongamos, perdón por lo gráfico, pero si yo tomo mi lengua y tomo un poco de saliva de mi lengua, pues resulta que ahí en ese dedo voy a encontrar un montón de bacterias. Y les digo, perdón por lo gráfico, pero si ustedes le hacen así a su lengua y después lo huelen, perdón por lo gráfico, va a tener cierto olor. ¿Y ese olor de dónde viene? Bueno, pues de bacterias. Todos tenemos bacterias en nuestra boca. Todos tenemos bacterias en una axila. Y eso es lo que hace que huela mal. Si yo no me lavo la boca, pues las bacterias se quedan muertas en mi boca y eso hace que huela mal. Por eso nos piden, o los dentistas nos dicen, lávate la boca. ¿Por qué? Bueno, porque esas bacterias, además de que huelen mal, le van a servir de alimento a otras bacterias, tanto buenas como malas. Unas te van a generar huecos en tus dientes, y fíjate que tus dientes son muy duros, pero a pesar de que sean tan duros, pues hay algunas bacterias que pueden generarte hoyitos o perforaciones en los dientes. Bueno, pues esas bacterias de las que yo te estaba hablando en nuestro esquema, pues resulta que nadie las lava y nadie las quita. Y si nadie las lava y nadie las quita, pues esas bacterias van a quedar ahí mismo, en la misma fisura de la roca, y van a ser ya muertas. Y esas bacterias le van a servir de alimento a nuevas bacterias que entren por ahí. ¿Qué tenemos como resultado? Pues una granja de bacterias y de virus y de un montón de cosas. Bueno, ahora, resulta que nosotros decíamos que en esa fisura había agua. Y no sé si tú fuiste un poco curioso cuando eras niño, ibas en el kinder, y en el kinder tal vez metiste una latita o una botella de frutzi, perdón por la marca, una botellita de frutzi al congelador.
Y de repente tu botellita de frutzi, si la metías al congelador, al día siguiente, cuando la sacabas o en algunas horas cuando la sacabas, tu botella de frutzi ya había botado la tapa y ya estaba un poquito más gordita. Es decir, se hinchaba. Y si no lo hiciste cuando eras niño, bueno, yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Al rato que puedas, vas a la tienda, compras un frutzi, lo metes al congelador y te vas a dar cuenta que esa botella se hincha. ¿Por qué se hincha? Ah, porque mis maestros de física de la secundaria o de la preparatoria me dijeron que el agua, cuando cambia de temperatura y se acerca a unos 4 grados centígrados, experimenta un aumento de volumen muy pequeño, pero a pesar de ese bote, la tapita del Fruits, o en algunas ocasiones, si metes tal vez algún otro tipo de líquido al congelador y lo metes, te digo, al congelador, va a terminar por reventarse, por la expansión térmica. Okay. Eso se llama gelifracción o fraccionamiento por hielo. Bueno, pues entonces en esta roca que lleva ahí unos 5,000 años, pues resulta que esa agua que estaba adentro de la fisura, pues va a terminar por generar una presión hacia los lados y va a terminar haciendo que la fisura se vuelva más grande al empujar por medio de hielo en la fisura, hielo que ocupa más volumen. Ahora, ¿qué pasa si ocupa más volumen? Ah, pues resulta que la fisura ahora se hizo más grande. Y en esa fisura más grande, probablemente ya no solamente entren bacterias, sino que probablemente ya entren algunos gusanitos, unos anélidos. Y fíjate que esos anélidos puede ser que se coman a las bacterias, y de las que hablábamos hace algunos minutos, tanto vivas como muertas, ¿no? Ahora, fíjense, yo les decía en la sesión anterior que nosotros como humanos tenemos la costumbre de enterrar a los muertos. Es una costumbre que tenemos en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Pero en realidad, ¿quién entierra o quién lleva a otro sitio a esos gusanos o esas bacterias? Pues nadie. Entonces, ¿qué va a pasar con esos gusanos y esas bacterias? Pues que se van a convertir, se van a empezar a pudrir ahí adentro de la fisura y van a servir de comida para unas nuevas bacterias. Bueno, y esas nuevas bacterias a su vez van a permitir que la fisura se vuelva más grande y probablemente esta fisura llegue a ser tan grande, que lo que originalmente era una roca, pues termine fisurándose en 3 o en 4 partes. Fíjate, esas 3 o 4 partes resulta que van a caer a los lados y voy a tener una roca deshecha o fisurada, por lo menos fisurada. A medida que pase el tiempo, se va a empezar a deshacer. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues que a esta nueva roca más chiquita, de todas formas, le está pegando el sol y hay cambios de temperatura, y entonces esos cambios de temperatura van a provocar que a las rocas, aunque sean más pequeñas, también se fisuren. Y donde se fisuren, pues resulta que otra vez va a entrar la vida adentro de ellas, por medio de agua, por medio de bacterias, y cuando venga la época de fríos también se van a deshacer. Y entonces, lo que originalmente era una roca de tamaño medio, se va a empezar a transformar en rocas cada vez más pequeñitas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de una roca grande se empezó a fisurar para ser más pequeñas, para volverse a fisurar, para volverse a fisurar, y empiezan a ser cada vez más pequeñas. A esas partículas que son más pequeñas, pues es más fácil que las transporte tanto el agua como el aire de zonas altas a zonas bajas. Y probablemente en zonas bajas, lo que nos vamos a encontrar va a ser un montón de partículas pequeñitas. No de partículas grandes, bueno, en zonas bajas usualmente vamos a encontrar partículas finas y que son arrastradas, decíamos la vez pasada, por lluvia. Esa lluvia muy probablemente se va a empezar a estancar en la parte del fondo de la cuenca y pues va a empezar a alterar aún más a la roca. Al fin y al cabo, aunque sean rocas pequeñitas, pero tienen propiedades minerales. Entonces, esa roca pequeñita, al estar rodeada de agua, va a empezar a alterarse un poco más, ¿no? Fíjense, yo les decía en la vez anterior que esta roca, aunque sea roca,
Si la rodeamos de agua, pues va a haber minerales o pequeñas partes de ella que solucionan. Fíjense, por aquí hubo un término que yo por ahí les anoté que era gelifracción. Esa gelifracción era rompimiento de la roca porque el agua que estaba en sus fisuras se congela y logra fraccionar a la roca. Bueno, la divide. Después actúa el transporte, ¿no? Transporte, y actúa también la erosión. Y resulta que el transporte me lleva partículas de zonas altas a zonas más bajas. Puede ser que en ese transporte se dé por viento, o puede ser que se dé por agua. Y puede ser que esa agua tenga una cierta velocidad o no, o quede estancada como en la parte de abajo. Ahora, probablemente tú cada año que llegamos a más o menos a los meses de julio, de agosto, septiembre, escucharás en las noticias que se generan huracanes y que esos huracanes generan crecidas muy importantes de afluentes en los ríos y esos transportan una gran cantidad de partículas sólidas. Transportan tanta agua cuando hay un huracán que cuando nos pasan en las noticias escenas de ríos crecidos, no viene el río de color azulito, clarito, transparente, sino al contrario, viene como de un color café porque viene el río revuelto. Eso de que venga revuelto significa que viene agua, pero vienen un montón de partículas. Y ese un montón de partículas, pues ¿dónde se va a asentar? ¿Dónde se va a depositar cuando tal vez la caída de partículas está controlada solamente por la lluvia? Y después, pues probablemente se asienten otras partículas y nosotros decíamos que eso nos iba a permitir generar una serie de estratos. Probablemente no lo escribimos la vez pasada, pero te lo anota ahorita, ¿no? Fíjate, ¿eso qué significa? Que nos va generando horizontes de materiales diferentes que les podemos llamar estratos. Estratos. Así como alguien diría en una clase de ciencias sociales, diría estratos sociales. ¿Qué significa? Pues capas, ¿no? Eh, bueno, ya, perdón por el comentario, pero dicen que en nuestro país la mayoría de la población es del estrato bajo, nada más que nos encanta pensar que somos de otro estrato, pero porque así nos sentimos mejor, ¿no? Bueno, ahí está. Hay diferentes estratos. Esos estratos, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos alguna excavación, eh, lo más lógico es de que nos encontremos a esos estratos horizontales. Sí, fue el internet. Sí, creo que sí. Creo que se le fue su internet, ¿cierto? Sí, se le fue. Ahorita regresa. Eso parece. Perdón, nada más escuché cuando alguien dijo, se le fue el internet, pero no supe cuándo se me fue. Compartir pantalla. Ya volvió. Digan, ¿y cuándo? ¿Cuándo me fui, chavos? Perdón. Cuando estaba hablando sobre los estratos. Estaba explicando de los estratos, profe.
No, bueno, aquí dijo, nos volvemos a conectar. No, nos quedamos en la misma, él solito regresa a esta sesión. Ah, ah, ¿Qué onda? Perdón. Ya ven que si el internet es terco para sacarnos, también yo soy medio terco para regresar, ¿no? Bueno, aquí va. Ahora les voy a compartir mi pantalla de forma directa desde la tablet. Pantalla. Pregunta. Ahí están viendo lo que estábamos rayando. Ahorita Sí. nada más se ve su pantalla. Ah, bueno, ya. Ya se ve. Ya. Ok, bueno. Entonces, nuestros estratos tienden a ser horizontales. Así nos lo encontraríamos en un tiempo geológico reciente. Y yo lo que les trataba de decir es de que a pesar de que son horizontales, alguien que se haya ido tal vez en vacaciones a Guerrero o a Michoacán o a Hidalgo, están horizontales, sino que están inclinados. Y ese estar inclinados, pues resulta que pasan que la superficie se deforma y se deforma por presiones. Ahora, esas presiones, pues las genera el propio peso de los materiales que se van acumulando. Fíjense, vamos a ver si nos deja. Estos materiales, no sé si lo alcanzamos a platicar la vez pasada, de alguna forma el que está abajo tiene que soportar al de arriba y al de arriba y al de arriba y al de arriba y al de arriba, hasta que lleguemos a la superficie. Eso quiere decir que si yo lo dibujara una flechita como la cantidad de presión o la cantidad de peso que recibe, pues yo tal vez al de arriba le dibujaría una flecha muy chiquita, a otro una más grande, una más grande, una más grande, una más grande, y terminaría por generar un diagrama de presiones. Eso inclusive lo vamos a meter algún numerito más adelante y nos va a permitir calcular cuál es la presión a cualquier profundidad. Es de alguna forma parecido a lo que pasa dentro del agua, ¿no? El principio fundamental de la hidrostática nos dice, si tú te metes al agua, fíjense por aquí, si nosotros nos metemos al agua y queremos meter una pelota adentro del agua, pues usualmente la pelota va a estar flotando. Y si la metemos un poco más, nos va a costar un cierto trabajo. Y si la metemos más, nos va a costar muchísimo más trabajo, porque experimenta un empuje hacia arriba. Entre más abajo, más empuje. Bueno, pues lo mismo le pasa a nuestro suelo, que entre más abajo, el, el empuje que genera es mayor. Bueno, ahora, eh, ¿qué termina por pasarle a las partículas que están muy abajo? Pues resulta que terminan, si eran partículas aisladas, terminan por pegarse unas con las otras y por transformarse de ser suelo, como puede ser una arena, a transformarse en una roca sedimentaria. Esa roca sedimentaria que está hecha de arena y que todavía alcanzó a ver partículas pegadas de arena, pero que ya se comporta como un solo bloque. Es decir, se pasó un proceso de litificación. Y genera una roca sedimentaria. Y yo creo que aquí conviene que hagamos una pausa y que recordemos pues ese ciclo que se llama el ciclo de las rocas. Entonces, fíjate, de forma inicial, eh, puede ser que algún volcán genere una explosión y esa explosión me dé dos tipos de rocas ígneas. Eh, si sale al exterior, si la roca llega a salir al exterior por medio de piroclastos,
clastos es fragmentos y piro es fuego. Alguien que es un piromaníaco es alguien que le gusta prender fuego, ¿no? Bueno, entonces los piroclastos son partículas que llegan a salir al exterior desde algún volcán. Si llega a salir al exterior, resulta que su enfriamiento va a ser muy rápido, porque este piroclasto se va a empezar a enfriar con el aire y también con la tierra en donde caiga. Entonces, al tener un enfriamiento tan rápido, no va a tener tiempo como para alinear sus minerales o generar cristales minerales. La roca que sale al exterior o que derrama ya sea por lava en el exterior del volcán y que se enfría y se transforma en roca, ese tipo de roca es una roca ígnea, una roca ígnea extrusiva. Bueno, ígnea viene de fuego, de ignición, una roca del fuego que salió al exterior. ¿Qué características tiene una roca ígnea extrusiva? Usualmente tienen una dureza fuerte, una dureza alta, pero también pueden ser porosas y pueden tener huecos como un queso gruyere, y esos huecos usualmente provienen de aire atrapado a la hora de hacer erupción. Ahora, esos huecos también están asociados a la cantidad de silicio que tenga al momento de explotar la magma interna, que se convierte en lava externa. Si es muy fluida, usualmente no tiene tantos huecos porque derrama en las paredes. Y cuando el magma es con alto contenido de silicio, resulta que va a derramar hacia los lados y va a generar montañas de poca pendiente. Pero en cambio, si llega a ser espesa el contenido del magma, tiende a generar volcanes muy peraltados y explosiones muy violentas, porque genera taponamientos internos. Ahora, esos taponamientos internos, fíjense, y ahí nos da pie para platicar de otra cosa, ese taponamiento interno probablemente haga que magma que iba a salir a la superficie se quede ahí atrapado y probablemente al sacar puros gases ese volcán, ya fue suficiente para que el magma que iba a salir a la superficie quede atrapado y se enfríe adentro. Si se enfría adentro, al fin y al cabo es una roca que también pasó por el fuego y de hecho me va a generar una roca ígnea, pero que no salió al exterior y entonces se va a llamar una roca ígnea intrusiva. Se enfrió al interior. ¿Qué característica tiene este tipo de rocas? Pues que usualmente, como tiene tiempo para enfriarse, genera cristales. Esos cristales que podemos observar a simple vista. Entonces, por ahí les voy a pedir bueno, que se le quedan viendo algunas rocas y se van a dar cuenta que no todas las rocas son iguales. Y sobre todo, no todas las rocas de diferentes regiones son iguales. Algunas rocas nosotros alcanzamos a ver algunos cristales de color oscuro que tal vez estén asociados a minerales de tipo ferromagnesiano, o probablemente tengamos algunos cristales de color blanco que están asociados a silicios o a cuarzos. Entonces, al fin y al cabo, las ígneas intrusivas van a tener cristales minerales observables a simple vista. Incluso, pues puede ser que tengan hasta un cierto valor económico esos cristales. Ahora, fíjense, ahí estamos hablando de dos tipos de rocas, las ígneas extrusivas y las ígneas intrusivas. Ya sea de un tipo o del otro tipo, de todas formas, van a generar una gran masa y esa masa, al tener contacto con el exterior, va a terminar fisurándose. Alguien por ahí me diría, oiga, profesor, pero si la roca nunca salió al exterior por medio de un piroclasto o nunca derramó como lava, ¿por qué una roca interna, y te la voy a colocar de otro color, por qué una roca interna, una que se enfrió adentro, una intrusiva, por qué podría salir a la superficie? En primera, alguien diría desde un punto de vista un poco curioso, diría, ¿a poco las rocas así solas no se van a mover?
pero existen procesos que sí las podrían llegar a sacar a la superficie. ¿Como cuál? Como la erosión. Imagínate que este cerro le está pegando el aire por unos 50,000 años. Bueno, pues que a ese cerro resulta que las partículas que están más exteriores y que están expuestas a fisuramientos, pues terminan por caer hacia otro lugar. Y entonces el cerro original ahora ya mide un poquito menos, ya se hizo chato. Pasa y le sigue pasando el viento y el agua y la exposición al medio ambiente por otros 50,000 años y se vuelve un poquito más chato. Y le sigue pasando ese proceso por otros miles de años y va a llegar el momento en que lo que fue una roca ígnea intrusiva, como la que te pongo ahí de color eh, magenta o que ya se me acaba de borrar, bueno, pues resulta que lo que originalmente se había enfriado adentro de la Tierra llega su momento de brillar o de salir al exterior. Y entonces incluso las rocas ígneas intrusivas las podemos ver a simple vista en alguna región que ya tuvo un proceso de erosión pues significativo, ¿no? Okay. Ya sea roca ígnea extrusiva o intrusiva, las rocas ígneas las podemos considerar como las rocas madre. Y de ahí lo que siguen es estas rocas que llegan a acumular mucha profundidad. Fíjate que nuestros primos, los petroleros, los que sí se dedican a perforar, o nuestros primos, los geólogos, los que se dedican a perforar grandes cantidades adentro de la corteza terrestre, resulta que ellos tienen estimado que a medida de que vamos bajando sobre la corteza, va aumentando tanto la presión, y te lo voy a anotar por aquí, presión, como la temperatura. Y aquí me genera algo que se llama gradiente geotérmico. Ese gradiente geotérmico significa que a medida de que tú vas avanzando en una excavación, vas a sentir cada vez más calor y más calor y más calor. Ese gradiente geotérmico, de forma superficial, tiene valores de que por cada kilómetro de profundidad que avanzas, va a aumentar la temperatura 3 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de superficie, tal vez tengas una temperatura de 20 grados centígrados, y si llegaras a bajar 1 kilómetro, vas a subir hasta 23 grados centígrados. Y si bajas a otro kilómetro, hasta 26 grados centígrados. Y entonces eso hace complicada las labores de excavación. Por eso les decía que lo más que se ha podido bajar dentro de la corteza terrestre es del orden de 12 kilómetros. Porque imagínate, 12 kilómetros por 3 grados centígrados, pues significa que aumenta la temperatura 36 grados centígrados. Si nosotros aquí a nivel de superficie andaremos en 20, bueno, significa que allá abajo a 12 kilómetros de profundidad estarían del orden de 56 grados centígrados. A 56 grados centígrados el cuerpo humano ya se quema. Entonces ya tendremos grandes problemas, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo eso de que a 50 grados centígrados el cuerpo humano ya se quema? Bueno, ustedes recordarán, pongamos una veladora que tal vez prendan poco por la razón que ustedes quieran. Esa veladora, la parafina, depende la cantidad de parafina y de cera que tenga, más o menos se quema a unos 45 grados centígrados. Y en alguna ocasión tú te has quemado con esa parafina. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si llegáramos a bajar 12 kilómetros, evidentemente que todo nuestro cuerpo tendría una temperatura mucho mayor a la que se presenta en parafina líquida y ya te estarías quemando todo el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces eso hace difícil un poquito las labores de exploraciones directas a grandes profundidades. Entonces es importante por ahí que recuerden esto. La profundidad me genera presión y me genera temperatura. ¿Cuánta presión? Pues va a depender de los materiales que hay arriba. Y para eso les decía que vamos tal vez a utilizar el principio de la hidrostática. ¿Qué significa eso? Pues que a la profundidad a la que yo quiera conocer la presión, la puedo calcular prácticamente multiplicando el peso volumétrico del material por la altura, o bien la densidad por la altura.
¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues honestamente deberíamos de utilizar peso volumétrico por altura. Ahora, ustedes ya conocen algunos pesos volumétricos. Desgraciadamente lo conocen tal vez desde un punto de vista muy mexicano, ¿no? Eso de los pesos volumétricos. Y en realidad en México solemos a las densidades decirle peso volumétrico. Por engamos, yo te diría cuánto pesa el agua. Y probablemente tú me vas a decir que el agua tiene un peso del orden de 1 tonelada por cada metro cúbico. Es decir, un, un litro, un kilo me ocupa el volumen de 1 litro. Es más o menos la misma relación. Arriba lo multiplico por 1000, me va a dar 1 tonelada. 1 litro lo multiplico por 1000 y me va a dar 1 metro cúbico. Bueno, pero en realidad esto es una densidad. Pongamos otra densidad que yo creo que en tu semestre que ibas te la sabes, pues es la densidad del concreto, que es algo así como 2.400 kilos por cada metro cúbico, ¿no? O 2.4 toneladas por cada metro cúbico. También no sabemos la densidad de un acero. Eh, pues el acero tal vez tiene una densidad del orden de 7.85 toneladas por cada metro cúbico. Pues tal vez una madera pues andará del orden del agua, ¿no? Ahora, las rocas en general pesan más o menos lo que pesa el concreto. Ya ven que el concreto es nuestra roca artificial. La naturaleza nos genera un montón de rocas, pero la única que nosotros hacemos pues, es el concreto y pues el peso volumétrico o la densidad de las rocas debe de andar en ese valor, unos 2.400. Algunas rocas, peso volumétrico de roca, algunas rocas, sobre todo si son ricas en hierro y en magnesio, es decir, si suelen tener colores oscuros y no tienen huecos, podríamos llegar a valores de unos 3.5 hasta 4 toneladas por cada metro cúbico, que sería lo mismo de 3.5 hasta unas 4 gramos por cada centímetro cúbico. Te digo, rocas de color oscuro sin huecos. Y bueno, rocas de color claro, usualmente, o sea, como un cuarzo, como moscovitas, como, pues rocas que no tienen un componente ultramáfico, pues más o menos nos van a dar pesos volumétricos de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces, en ese rango va a andar el peso volumétrico de una roca. Si por decirte algo tenemos una profundidad en la que nos toca explorar, tal vez, no sé si ustedes recuerdan el metro en la línea naranja. La línea naranja es la línea más profunda que tenemos. Tal vez el suelo, el suelo que está a 50 metros de profundidad en esa línea, pues va a tener que experimentar una presión igual al peso volumétrico por la altura. Pero si yo no tengo la cantidad en peso volumétrico, pues entonces lo termino transformando como la densidad por la aceleración gravitacional por la altura. Entonces, en este caso, pues si yo quisiera la presión en pascales, ¿no? O en kilopascales. Si yo tengo, pongamos, que el suelo de esa zona tiene una densidad de 1.8 toneladas por metro cúbico, bueno, pues yo podría calcular su presión como 1.8 toneladas metro cúbico, que sería su densidad, por la aceleración gravitacional 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y por un espesor de 50 metros. Eso me daría la presión en kilopascales. Fíjate, 1.8 por 9.81 por 50, pues me va a dar una presión de 882.9 kilopascales. Pero usualmente no estamos acostumbrados a hablar ese lenguaje científico. Entonces, tal vez en nuestro país solemos calcular la presión, nada más al multiplicar, nos olvidamos de que vivimos en la Tierra, nada más multiplicamos la densidad, 1.8 toneladas por metro cúbico, por 50 metros. Y eso nos va a dar una presión de 1.8 por 50, de 90
toneladas sobre metro cuadrado. Esa es una unidad que ustedes han escuchado más, 90 toneladas metro cuadrado, o probablemente lo hayas escuchado en kilogramos por centímetro cuadrado, pero esto es algo que sí ya nos podemos imaginar. Esa es la presión que siente una partícula de suelo a 50 metros de profundidad, tal vez cercano a la línea naranja. Ahora, imagínate, esa presión va aumentando y va aumentando y va aumentando a medida que nos profundizamos. ¿Eso qué? ¿A dónde va a llevarnos? Pues de que hay una profundidad en donde la presión es tal, pero tan grande, que las partículas que están una arriba de otra y una arriba de otra y una arriba de otra, pues terminan fusionándose en una roca sedimentaria. Hace algunos minutos lo platicamos, creo que antes de que nos cortara, o ya después. Pero bueno, esa roca sedimentaria tiende a agrupar a muchas partículas aisladas, es decir, granitos que a nivel de superficie estarían aislados por la presión y por la temperatura, además de contar con algunas disoluciones de algunos elementos químicos más arriba. Probablemente ustedes habrán escuchado de la caliza. Bueno, pues la caliza al fin y al cabo es una roca sedimentaria. Decíamos de la arenisca. Decíamos también de una limonita o una lutita. Son rocas de origen sedimentario. Y ya llevamos dos tipos de rocas, ¿no? Las ígneas, las extrusivas, las ígneas extrusivas, las ígneas intrusivas y las rocas sedimentarias. Ahora, hay dos tipos de rocas sedimentarias y yo creo que vale la pena que te lo aclare. Unas rocas sedimentarias se llaman rocas sedimentarias clásticas. Que quiere decir que prácticamente la unión de sus partículas todavía es visible, todavía lo alcanzamos a ver. Y hay otras rocas que son rocas sedimentarias de carácter químico. Y eso lo que quiere decir es de que probablemente a la profundidad de agua, y esos flujos de agua terminan por disolver, pongamos carbonatos de calcio, pongamos yesos, y esos líquidos ya disueltos terminan generando una roca sedimentaria en donde tuvo que ver la química. Pongamos también la sal de mesa, la halita, o el cloruro de sodio, ¿no? Probablemente tú habrás visto que pues, a la sal de mesa le echamos un poquito de agua y se empieza a disolver. Bueno, pues eso mismo le puede pasar a elementos naturales de los que vamos a platicar un poquito más adelante, a nivel superficial, se pueden disolver y transformar en una roca sedimentaria de tipo químico. Entonces ya quedamos. Rocas ígneas hay de dos tipos: intrusivas y extrusivas. Rocas ígneas. Rocas sedimentarias también hay de dos tipos, las clásicas. Y resulta que cualquiera de las dos, si se sigue profundizando o llega a tener contacto con la aureola de alguna cámara magmática, ¿eso qué significa? Te lo voy a tratar de dibujar por acá. Resulta que esos volcanes tienen una cámara magmática, o sea, una cámara donde se genera tanto calor que llegan a fundir a la roca y termina por salir a la superficie. Bueno, esa es una cámara magmática. Para que se genere magma, pues necesitamos temperaturas del orden de unos 600, 800 grados centígrados y sobre todo, pues bueno, que vaya subiendo para lograr salir a la superficie, romper, encontrar alguna fisurita por la cual pueda avanzar y abrir su camino para hacer una explosión. Bueno, este magma en muchas ocasiones toma su calor de la astenosfera, o sea, de una capa interna dentro de la Tierra, y bueno, pues ese calor es conducido al extremo. Hace algunos minutos que no todo el material incandescente que hay abajo llega a salir, sino que parte de él probablemente se quede nada más haciendo un cierto contacto. Vamos a ver si puedo dibujártelo. Y resulta que ese material que se queda haciendo un cierto contacto probablemente no llegue a fusionarse,
pero sí cambie un poquito su forma o cambia un poquito su estructura original. Y entonces ese material que está en la aureola de una cámara magmática, pues va a tener tanta temperatura que probablemente su composición cambie de forma. Eso nos lleva también a otra idea, fíjate, lo que a nivel de superficie eran estratos y que yo te los había dibujado así, bueno, probablemente después de tener cierta presión, terminen por inclinarse o por deformarse. Y probablemente encontraremos a una roca tipo esquisto o tipo gneiss con este tipo de formaciones un poquito deformadas. O sea, lo que debería de ser una línea horizontal ya termina siendo una deformación. Y ese tipo de rocas, pues se llaman rocas metamórficas. Te lo voy a anotar por aquí. Rocas meta, meta es más allá. Pongamos actividad metafísica, significa más allá de la física. Bueno, pues roca una metamórfica significa más allá de la forma original, metamórfica. Bueno, pues estas rocas metamórficas, pues a veces se ven bonitas, ¿no? Como pongamos, puede ser el mármol. Probablemente ustedes lo ocupan para acabados, probablemente lo hemos visto por ahí en Bellas Artes o en el metro, ¿no? Mármol. Depende de la calidad de sus vetas, pues va a ser más de mayor costo o de menor costo. Y también de la forma en la que se pueda cortar, ¿no? Usualmente el mármol de dimensiones generosas es mucho más costoso que el mármol de dimensiones pequeñas. Bueno, eh, eh, resulta que ahí tenemos nuestros tres tipos de roca: roca ígnea, roca sedimentaria y roca metamórfica. Para que pase ese ciclo, para que se transforme en metamórfica y después se vuelva a calentar y después se vuelva a hacer magma y vuelva a salir al exterior como roca ígnea, pues va a tener que pasar algunos miles de años. Y eso es parte de lo que era importante que tú notaras, que la Tierra tiene muchísimo tiempo más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y por eso, tal vez en nuestra sesión anterior, nosotros estuvimos por ahí platicando de que la Tierra en total tiene 4.600 millones de años. Nosotros también platicamos que tal vez la vida visible que alcanzamos a ver, pues tal vez tenga algo así como 542 millones de años. Vida visible. Tal vez la extinción de los dinosaurios se dio hace unos 65 millones de años y dio origen o abrió la puerta para que los mamíferos nos desarrolláramos. Dentro de esos mamíferos pues están los homínidos, y dentro de los homínidos pues lo más parecido a nosotros que son los Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero al fin y al cabo me parece que nosotros observamos la vez anterior que el tiempo que llevamos toda la humanidad como civilización, que apenas quedamos 10.000 años, 10.000 años desde que somos Homo sapiens sapiens, y eso cuestionable, ¿no? O sea, cuestionable por lo que vemos, cómo nos comportamos todavía. Si nosotros dividimos esos 10.000 años entre 4.600 millones de años, pues resulta que habíamos sacado esa operación y nos dábamos cuenta que la importancia de toda la humanidad con respecto al tiempo de la Tierra es algo así como 3 ceros, 2, ¿no? O 5 ceros, 2. Entonces, en realidad, toda la humanidad no lleva nada en la Tierra comparado con el tiempo que ha pasado la propia Tierra. Bueno, entonces, si nosotros abrimos un poquito nuestros ojos y dejamos de ser tan egocéntricos y pensar que los humanos somos el centro del universo, bueno, pues ya por ahí Copérnico nos decía que no éramos el centro del universo, sino que más bien nosotros giramos alrededor del Sol, y que entonces, si nosotros dejamos de ser tan egoístas y pensar que somos el centro del universo, pues nos daremos cuenta de que las rocas pueden nacer, fraccionarse, depositarse en otra zona, transformarse en roca sedimentaria en suelo, morir, por decirlo de alguna forma, cambiar de forma, hacer una metamorfosis y volver a generar otra nueva roca.
Ahora, todo ese ciclo, por ahí yo te lo platicaba, tal vez como explosión, piroclastos, suelo, luego sedimentación o litificación, luego alteración, y luego esa alteración te va a volver a dar origen a una nueva explosión y a nuevos piroclastos. Entonces, ese ciclo de las rocas tarda algunos millones de años en ocurrir. Los humanos no lo alcanzamos a ver. Ya ven que los humanos usualmente vivimos unos 80 años, 100 años, y muchos de ustedes ya se comieron los primeros 20 años, ya se los gastaron. Bueno, todavía les quedan por ahí algunos 60. Bueno, pues en ese ciclo de 60 años, lo más seguro es de que no alcancemos a ver este ciclo de las rocas. Pero existe. Y existe gracias a que nuestros primos, los geólogos, nos permiten identificar algunas características. Ahora, algo muy importante para nuestra materia, más allá del ciclo de las rocas, pues es este pequeño instante en el que las rocas se deshacen, depositados en zonas bajas, pero también quedan depositados en toda la orillita de la montaña. Porque en toda la orillita de la montaña hay vida y hay vegetación. La vegetación crece en el suelo, no crece en la roca. Es decir, si alguna montaña está lo suficientemente inclinada para no permitir que se genere suelo en sus paredes, pues entonces aquí sí no va a crecer árboles, porque no tiene dónde echar raíz. Pero los árboles sí van a crecer en zonas que puedan echar raíz. Y entonces, fíjate, ahí, si la inclinación es pequeña, pues probablemente sí permita el desarrollo de árboles. Si es una gran inclinación, aquí no crecen árboles. Probablemente crezca uno que otro inadaptado, ¿no? Y ese uno que otro inadaptado que crece en un despeñadero, usualmente crece gracias a las fisuras. Logra echar raíz en las fisuras de la roca. Ya ven que nosotros decíamos hace algunos minutos, es que las rocas no pueden permanecer al 100% duras, sólidas, sino que por los cambios de temperatura se fisuran y esas fisuras permiten que entre agua y ahí donde entra agua entran bacterias, entran lombrices y en algún momento va a terminar por creciendo la vida, por crecer la vida con una plantita, con un árbol. Ok, probablemente algún árbol termina por levantar la banqueta. Entonces, ¿qué pasa con esta raíz de este árbol que se mete en una fisura? Pues probablemente haga que la fisura se vuelva un poco más larga y un poco más grande. Y fíjate que aquí ya se me generó un bloque y ese bloque tal vez ante un evento sísmico se pueda caer y se pueda caer y empezar a fisurar y fisurar y fisurar a medida tal que ese fragmento grande se empieza a hacer más pequeñito y que esos fragmentos pequeñitos se vuelven más pequeñitos y después de algunos miles de años se transforman en polvo o en arena o partículas más pequeñas que la arena como los limos o las arcillas. Y esas partículas más pequeñas van a terminar en el fondo de un lago donde algún día dentro de millones de años esas partículas se van a volver una nueva roca sedimentaria. Si se siguen profundizando, se van a alterar, se van a volver una roca metamórfica. Bueno, es un ciclo sin fin, diría el Rey León. Y ese ciclo se repite aunque nuestra vida dure muy poquito, ¿no? Ok. Nos interesa que nosotros aprendamos a calcular mecánica de suelos porque en este material en donde crecen los arbolitos, en ese material queremos, usualmente es donde queremos construir. ¿Por qué queremos construir ahí? Bueno, pues porque las ciudades siempre se han desarrollado cerca de cuerpos de agua y usualmente en las zonas bajas es donde hay agua. Ah, bueno, hasta cierto punto, ¿eh? Y déjenme cambiar de pantalla. Hasta cierto punto. Porque fíjense que en nuestro país, nosotros vivimos una historia un poquito especial. No solo dónde vivir, ¿no? ¿Por qué les digo eso?
Porque resulta que dentro de nuestro país hay una situación orográfica un poco singular, ¿no? Todos ustedes saben que hacia el Bajío y hacia Guerrero, hacia Oaxaca está lo que le conocemos como Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Occidental, hacia Hidalgo y Veracruz probablemente veamos otra formación montañosa. En el centro tenemos el eje neovolcánico. Y entonces, si nosotros le hiciéramos un corte a nuestro país, pues resulta que nos daríamos cuenta de que de un lado tenemos mar, luego sube mucho, hay muchas montañas, seguimos subiendo, llegamos a la zona central y después de empezar a bajar. Bueno, y se nos ocurrió la brillante idea a los humanos y a los humanos que vivimos por aquí, se nos ocurrió la brillante idea que aquí arriba había un lago y podemos vivir aquí arriba, ¿no? El problema es de que ya nos acabamos esa agua y resulta que tenemos que jalar el agua de zonas más bajas, como el sistema Cutzamala o el lago de Chapala, y resulta que desde acá abajo nos terminan enviando el agua. Bueno, si esta población crece, pues termina también por acabarse esa agua y cada vez va siendo más difícil sacar agua con la cual abastecer a esta ciudad que se desarrolló tal vez a unos 2,200 metros sobre el nivel del mar. Históricamente, les digo, las civilizaciones se generan cerca de cuerpos de agua. Desgraciadamente en nuestro país tenemos una situación en la que la mayoría del agua, la gran mayoría del agua, está de la cota 500, o sea, de ríos, lagunas, presas, un montón de agua. Pero a nosotros se nos ocurrió vivir arriba. Bueno, pues tenemos una bronca ahí. Y entonces la consecuencia es de que vamos a tener que pagar mucho por el agua, ¿no? Y el pagar mucho por el agua significa que nuestra ciudad poco a poco también se va a empezar a hacer más cara. De por sí es cara, ¿no? Y bueno, pues seguramente eso va a ocasionar que mucha gente termine por cambiar sus residencias a zonas donde haya más agua, ¿no? No sé si donde ustedes viven sufren por agua o no, pero esperemos que no. Bueno, ahora, ¿hacia dónde ibas a esa característica? Ah, bueno, pues porque resulta que usualmente donde hay cuerpos de agua se generan civilizaciones. Y ahí la gente dice, hace 300 o 500 años, dice, yo ahí quiero vivir porque ahí hay un río o porque ahí hay agua. Y ahí, en esas civilizaciones que tal vez se empezaron a generar hace 500 años, o hace 1000 años, puedo decirles, algo, o 200, pues usualmente es donde queremos construir. Y entonces esos sitios, casi todos, están desplantados sobre suelo, no están desplantados sobre roca. Ahora, hay una gran ventaja, ¿no? Alguien de ustedes, o sea, una cosa es que vivas ahí y otra cosa es que construyas ahí. Está bien, usualmente en las montañas hay suelo duro y tiende a tener mejores características para desplantarse ahí. Pero la ventaja que tenemos con eso, pues es de que la resistencia o la capacidad admisible del terreno en zonas donde hay suelo, usualmente es menor que la capacidad admisible en donde hay roca. ¿Eso a qué lugar común nos lleva? A que si logramos entender esto, donde hay suelo, pues no vas a tener ningún problema donde haya roca. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de carga de un lugar donde hay suelo probablemente depende de las condiciones y por ahí vamos a estar viendo nosotros algunas consideraciones en nuestro curso, pero por decirte algún valor, en la zona centro de la Ciudad de México, pues tal vez una capacidad de carga admisible pues ande del orden de unos 2,5 toneladas por cada metro cuadrado en 5 toneladas por metro cuadrado. Y si nos, de transición, perdón. Y si nos vamos a zona de lomas, lo más es que tengamos por ahí por lo menos unas 8 toneladas por cada metro cuadrado, o incluso más. Sí, y te digo incluso más, pues porque probablemente llegues hasta unas 30 toneladas por metro cuadrado, y no se compara con esto. Alguien se preguntará, bueno, pues y entonces, ¿por qué construimos en un sitio que tiene tan poca resistencia? Pero tan poca resistencia. Ah, pues porque también hay una historia social, ¿no?
Y también en esta historia social que platicábamos en otra ocasión, que si nosotros dibujamos el zócalo de nuestra ciudad por aquí, pues nos daremos cuenta de que hay regiones o hay colonias que son un poquito más caras. O sea, pongamos, si nosotros nos preguntamos cuánto cuesta vivir en la colonia Nochebuena o cuánto cuesta vivir en Polanco, pues seguramente va a ser más caro que en otras zonas de la ciudad. Eso también tiene pues alguna consecuencia en nuestros suelos. Fíjense, te voy a dibujar por aquí lo que nosotros habíamos dibujado la vez anterior, ¿no? La vez anterior nosotros dijimos, oye, es que hay una zona que fue un lago. Esa zona que fue un lago, pues resulta que está encima de lo que ahora es Aragón, de lo que ahora es el aeropuerto, de lo que ahora es Pantitlán, de lo que ahora es Ciudad Neza, de lo que ahora es Texcoco, de lo que ahora es la Gustavo Madero. Ah, entonces curiosamente esas zonas que tenían un costo de terrenos menores, ahora tienen pues una problemática social muy importante, porque estos terrenos costaban menos. Y hay zonas dentro de la ciudad que eran más caras, como Polanco, como la delegación Miguel Hidalgo, como Álvaro Obregón, como Ciudad Universitaria, como la colonia Las Águilas, en donde construir o comprarte un predio ahí era más caro. Ah, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues un problema de desigualdad social. Que en una zona de la ciudad, y eso nos da una pequeña explicación de por qué hacia el sur tenemos segundo piso de periférico, tenemos vialidades importantes, y en cambio el periférico hacia la zona norte no existe, ¿no? Bueno, existe, pero de forma pues muy lamentable, ¿no? El periférico atrás del aeropuerto, por Mesa, pues no se compara con el periférico que hay por Televisa, ¿no? Por decir algo. Bueno, entonces resulta que también los suelos en algún momento jugaron un papel importante para vender terrenos y bueno, también desarrollaron a nuestra ciudad. Ahora, eso fue más o menos en 1930, 1970, ¿no? Ahora, las condiciones actuales es de que vivir en esta ciudad es caro por todos lados, ¿no? En toda la ciudad se vuelve cara porque se da un proceso de centralidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que a medida de que nos alejamos del polo económico, los costos empiezan a ser más baratos. ¿Qué? Eso también significa, pues, de que si yo vivo, y honestamente yo vivo por hacia acá, por la zona de Catepec, pues resulta que comprar una vivienda es más barata, pero también tienes que cruzar media ciudad para llegar a donde hay más trabajo. Y en cambio, pues alguien que quiera comprar acá en la Colonia del Valle se va a encontrar con un costo muy alto, pero va a estar a 5 minutos de su trabajo. Entonces, a medida de que la distancia es mayor, pues el costo también empieza a ser menor a la hora de buscar un terreno. Pero bueno, esa es materia de sus materias de desarrollo urbano, ¿no? Perdón, creo que me extendo. Bueno, entonces lo que sí podemos recordar es de que dentro de la zona del lago, si le hacemos un corte, o dentro de la ciudad, si le hacemos un corte, lo más seguro es de que nosotros vamos a ver una zona de lomas, una zona de lago y una pequeña zona de transición. Fíjense, qué bueno que platicamos de eso ahorita en nuestra primera sesión, porque así ya no lo tenemos que recordar después, ¿no? Fíjense, la zona donde francamente hay depósitos de lago, a eso se le llama, pues así, zona de lago. Y su característica principal es de que llega su espesor del suelo, llega a ser mayor a 20 metros de material blando o material malito, pues, que no resiste mucho. Después viene una zona de transición y esta zona de transición significa no tengo, no tengo mucho espesor de suelo blando, pero tampoco soy roca. Y en esa zona de transición, pues el espesor de suelo blando es mayor que 3 metros, pero menor a 20 metros. ¿Qué quiere decir? Pues que con 5 o 10 metros de suelo blando, pues probablemente tu edificación tenga mejor oportunidad de resistir un evento sísmico, mejor resistencia del terreno. Y bueno, pues por acá anda nuestra zona de lomas.
Entonces, no sé si ustedes pudieran darse una vuelta por las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones 2017, y se darán cuenta que en esas normas hay una zonificación. Y en esa zonificación viene, pues tal vez, marcadas las 3 zonas, ¿no? Entonces, con esas 3 zonas, yo podría ubicar, pues, dónde vivo, ¿no? Ah, mira, yo vivo en zona del lago. Ay, mi tía Tere. Ah, mi tía Tere vive en zona del lago. Ay, mi tía Ernestina. Ah, pues ella vive en zona de Lomas. Ay, mi tío José Luis. Ah, ella vive en una zona de Lomas. En su casa no se sienten los terremotos. Ah, qué bueno. Y esa tareita, bueno, pues por ahí se las voy a dejar, de que investiguen algunos sitios y que traten de ubicar en qué zona del contexto geotécnico que tenemos están. Cada ciudad, cada ciudad tiene bueno, ciudades importantes, cada ciudad importante tiene su zonificación. Esa zonificación es el producto de muchos años de investigación. ¿Qué pasa, pongamos, cuando algunos de ustedes salgan de la escuela y se pongan a construir? Bueno, pues que alguno de ustedes va a tener algún estudio de mecánica de suelos de Ciudad Universitaria, y otro de ustedes va a tener un estudio de mecánica de suelos de Tlalpan, y otro de ustedes va a tener un estudio de mecánica de suelos de trabajadoras sociales, y otro de ustedes va a tener un estudio de mecánica de suelos de Azcapotzalco. Y resulta que así, eso ya pasó hace tiempo, pues que podemos compartir esos datos y juntar toda esa información y decir, mira, en esta zona el espesor de suelo blando es de 3 metros. En esta zona el espesor de suelo blando es de 50 metros. En esta zona es de 60 metros. Y con esa información fue posible desarrollar esa zonificación geotécnica en base a la historia de muchos constructores previos. Rodríguez, el ingeniero Armenta, el ingeniero Cuevas, ya no sabemos cómo se llaman, pero toda esa historia de las generaciones que nos antecedieron ya está plasmada en estos planos que guardan mucha información y que nos dicen, mira, si vas a construir en esa zona del lago, ten un poquito de cuidado, ¿no? Ten un poquito de cuidado, porque lo más seguro es de que tus aceleraciones pues van a andar del orden de 0.45 veces la gravedad. Usualmente todos sentimos la gravedad hacia abajo como una fuerza gravitacional. ¿Y qué significaba el anterior coeficiente sísmico? Ya no existe eso, pero el coeficiente sísmico de 0.45 significaba que en un evento sísmico probablemente tu edificación sintiera una aceleración lateral del orden de 0.45 veces la gravedad. Imagínate, ¿no? O sea, si tú pesas 100 kilos hacia abajo, bueno, yo peso 100 kilos, ¿no? Si yo peso 100 kilos hacia abajo, cuando hay un sismo, probablemente voy a sentir un impulso lateral de unos 45 kilos. Y eso, pues, mete en graves problemas a esta edificación, porque cada uno de los niveles, lo podemos transformar en una masa. Y entonces, desde el punto de vista estructural, nosotros podríamos dibujar una viga con cada uno de esos niveles, le va a generar una fuerza a mi viga empotrada. Y entonces, pues esa viga empotrada, lo lógico es de que si nosotros queremos saber cómo se comporta su fuerza cortante, pues va a empezar a hacer algo así. Cada nivel va a sentir más fuerza cortante. En la base va a sentir un montón de fuerza. ¿Eso qué significa? Pues que en la base de tu edificio, lo más seguro es de que esa cantidad de fuerza cortante provoque que se agriete con unas terribles X en la planta baja y probablemente en el primer nivel. Hacia arriba, la fuerza cortante ya no es tan fuerte y entonces ya no se va a agrietar, pero en la planta baja sí va a tener esas grietas por cortante. Además de que el momento flector pues, va a terminar siendo así, ¿no? Entonces, en la base tenemos un momento mayor y ese momento mayor pues probablemente va a hacer que las columnas de la planta baja se esfuercen más con los movimientos sísmicos. Ya llegará nuestro momento de platicar de eso, pero yo creo que por ahí no es lo mismo que tu edificio sienta 0.45 de fuerza lateral a que sienta, tal vez si está en zona de lomas, nada más un 0.16 de fuerza lateral. Fíjate,
en zona de lomas, el anterior coeficiente sísmico era de 0.16 o incluso hasta menor, y en zona de lago, pues plantado en una zona de la ciudad que en otra zona de la ciudad. Híjole, una disculpa. Me quería empezar con ustedes a platicar acerca de, bueno, tal vez puntualizar, ¿no? Algunos procesos erosivos. Ya, yo creo que con eso lo cerramos. Déjenme escribirles tantito y se los voy narrando, ¿no? Fíjense que algo de lo que quería platicar con ustedes era acerca de que las rocas, ya lo estuvimos platicando, nada más lo puntualizamos. Las rocas sufren procesos de meteorización. Ya puede ser que sea desde el punto de vista de físico o física, una meteorización física, o desde el punto de vista químico. Si es física, bueno, yo creo que hay algunos importantes que por ahí mencionamos. Pongamos la gelifracción. También mencionamos, bueno, cuando pierde el suelo que está arriba por erosión, resulta que se descomprime y también se fisura. Y se da una descompresión. Resulta que si se meten roedores o gusanitos o bacterias, pues también se da una descompresión por actividad biológica. Y resulta que pues, lo más importante que me decíamos, ¿no? Expansión térmica. Expansión térmica. Eso hace que las rocas que eran un macizo sano terminen transformándose en rocas más pequeñas. Ya que son rocas más pequeñas, pues resulta que hay algunos componentes químicos que, pongamos, la llegan a disolver. Pongamos, alguien de ustedes seguramente ha visto una varilla oxidada, se pone de color rojo. Bueno, eso es óxido de hierro. Pero eso también le pasa a las rocas, sobre todo si tienen hierro. Entonces, tal vez si te das una vuelta por un panteón, veas algunas lápidas que ya cambiaron de color y que ya se hicieron de otro tono. Eso se está dando por oxidación. En la naturaleza, imagínate, si en un panteón que llevamos poquito tiempo de enterrar a las personas, bueno, imagínate en la naturaleza que tiene miles de años para hacer eso. Las rocas también se oxidan. Bueno, se dan procesos de carbonación o de carbonatación y también se da hidrólisis. Bueno, una vez que la roca se fragmenta, ya sea desde el punto de vista físico o que se empieza a disolver desde el punto de vista químico, pues también afecta la erosión por agentes de viento o por corrientes de agua. Y bueno, pues nosotros ya decíamos, ¿no? Si tiene mucha velocidad, tiende a arrastrar gravas y boleos grandes. Si la corriente de agua es más o menos quieta, pues tiende a generar lagunas. Y resulta que también pues, la gravedad juega su historia, ¿no? Algunos procesos gravitatorios. ¿Y cómo juega su historia? Pues que transporta algunas partículas, usualmente las de tamaño, entre más pequeño es más fácil que las mueva tanto el agua como el viento, pero también probablemente hayas visto alguna carretera que está cortada, lo que era el cerro original venía así, y resulta que el cerro lo cortaron para construir alguna carretera. Bueno, qué bien que lo cortaron, ¿no? Pero la gravedad está tratando de estabilizar esto. La naturaleza lo hizo por aquí, pero llegaron los humanos y lo cortaron. Ah, pues entonces la gravedad dice, oye, yo quiero traérmelo esto para acá. Y si se combina la gravedad con lluvia, pues probablemente se genere una superficie que logre deslizarse y matar a las personas que vayan en el camión. O no.
o se desliza y no había nadie por ahí. Bueno, ahora alguien, algún profesionista se tiene que encargar de calcular la estabilidad de la carretera. Y bueno, usualmente son ingenieros civiles, pero no quiere decir, puede existir algún ingeniero arquitecto que le interese aprender a calcular estabilidad de taludes carreteros. Y bueno, pues habría que, bueno, de forma directa, tal vez su materia no nos va a llevar a calcular eso, pero si alguien de ustedes por ahí al final del curso dice, oiga, yo quiero aprender a calcular taludes carreteros y lo quiero hacer como mi tema de tesis, pues te puedes titular con eso, ¿no? Eh, puede ser. Eh, y también, bueno, hay ingenieros geólogos y geofísicos que también se dedican a eso, ¿no? En la gran mayoría, pues tratan de ser civiles, pero también te digo, hay geólogos. Bueno, alguien tiene que calcular en qué ángulo cortar el cerro para que sea estable. Probablemente alguien me diría, bueno, pues es que entre más horizontal es más estable. Si el corte donde pasa mi camioncito, si fuera totalmente horizontal o con tendencia a ser horizontal, sería mucho más estable. Pero ese corte horizontal significa cortar mucho material y eso a su vez significa mucho dinero. Pero puede ser que termine siendo inviable un proyecto porque el corte está demasiado acostado. ¿Cómo hacemos un corte más barato? Pues tal vez haciendo un corte vertical, ¿no? Acá está el cerro. Pero ¿qué va a pasar con un corte vertical? Pues de que se va a caer y entonces pues, nos va a salir más caro porque vamos a tener que pagarle a las personas que iban pasando en su camioncito y también pues volver a hacer el corte como se debería. Entonces, por eso hay algunos profesionistas que se dedican a calcular cuál es el ángulo de inclinación correcto en el que yo puedo cortar un cerro. Y bueno, por ahí estábamos hablando de la gravedad para lograr contrarrestar el efecto gravitatorio que va a tratar de estabilizar esa altura, ¿no? Bueno, híjole, la verdad, no sé si sea por el viento, por qué razón, pero el chiste es de que empezamos nuestra plática, pues tal vez por la vía computadora, y después tuvimos que hacer un pequeño cambio, y desde la última vez que se me fue o que me sacó el internet, les estoy tratando de compartir la plática con una tablet, para bien y para mal. Para bien, lo que yo he visto es de que la tablet es un poquito más estable. Para mal, a veces quedan algunas imágenes pegadas mientras se sigue escuchando una cierta voz, que puede ser que no sea lo que estamos platicando. Creo que alguien nos mandó un mensaje por un chat. Vamos a ver qué nos dice en el chat. Dice, profesor, ¿y ese mismo experimento de excavar más de 12 kilómetros se hiciera en un ecosistema ártico, también la temperatura aumentaría? Pues sería menor, sería menor, ¿no? O sea, bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, déjenme cerrarlo. Disculpen que la acabo de ver, pero como les digo, tal vez en esta pantallita de la tablet mm, o escribo o lo veo, pero vamos a ver si lo podemos graficar. Fíjense, resulta que alguien nos preguntaba acerca de si en un ambiente ártico el incremento de temperatura sería el mismo. Y la respuesta es de que nos va a ayudar en algo, pero nuestro planeta tiene esta costrita que se llama corteza, y esa costrita que se llama corteza, pues llega a tener espesores que rondan tal vez unos 50 kilómetros. 50 kilómetros, 100 kilómetros, dependiendo del lugar. Decíamos que donde hay continente, usualmente también hay un mayor espesor hacia abajo. Se da un fenómeno como el de los icebergs. Y donde hay menos, donde no hay continente, la placa se vuelve un poquito más delgadita. Bueno, en el núcleo de la Tierra, tal vez andaremos a unos 6,000 grados centígrados. Y a nivel exterior, prácticamente a nivel exterior, la temperatura es de 0 grados centígrados, prácticamente, ¿no? Alguien va a decir, pues no estamos a 0 grados centígrados. Yo incluso, alguien saca su termómetro y nos va a decir, ahorita estamos a 20 grados centígrados. Sí, pero estamos en una región tropical, donde ya nos estuvo pegando el sol por una muy buena parte del día. El sol, que lo tenemos a 8 minutos de distancia luz, o sea, la luz tarda 8 minutos en llegar hacia nosotros, nos calienta mucho. Probablemente alguien de ustedes, si se levanta a las 7 de la mañana, porque metió alguna materia a las 7 de la mañana,
a las 8:30 se sale al sol y se calienta. Eso es una expresión bien importante. Si te calientas con el sol, significa que el sol sí nos calienta y que nosotros al rato vamos a sentir más frío porque ya no tenemos la presencia del sol. Eso quiere decir que en esta región tropical la temperatura aumenta por el sol. Y nuestro compañero nos dice, oiga, ¿y entonces qué pasa en los polos? Ah, pues que en los polos la temperatura no es de 20 grados centígrados, sino probablemente ahí en el polo norte, ahorita la temperatura ande tal vez en un -10 o en un -20. Ah, que si hacemos nuestra excavación a 12 kilómetros de profundidad, va a seguir aumentando 36 grados centígrados, pero sería más 36 menos 10, probablemente ya andemos a unos 26 grados centígrados. Sí nos convendría, pero también pues implica un gran esfuerzo tratar de mover la maquinaria especializada de perforación hacia los polos norte y lograr que las personas que trabajan allá pues logren sobrevivir en el polo norte, ¿no? Ahora, la ganancia, fíjate, ¿cuál va a ser la ganancia? Si la hacemos en una zona tropical, sería 20 más 36, llegamos a 56 grados. Acá, -10 más 36, pues tal vez llegamos a 26 grados centígrados. Desde el punto de vista de temperatura, sería posible seguir avanzando con el comentario que nos hace su compañero, pero desde el punto de vista de presión, probablemente no. O sea, la maquinaria que te permite avanzar hasta 12 kilómetros, probablemente pues, logres avanzarle un poquito más, pero es lo máximo que hemos logrado explorar. ¿Qué quiere decir con este último? Con eso cerramos, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que ni siquiera hemos logrado, como humanos, traspasar la corteza. Y ahí vendría otra pregunta interesante, como muy parecida a la que nos hace nuestro compañero. Oiga, usted dice que donde hay océano, la corteza mide menos. Sí, incluso hay lugares donde esta corteza llega a tener espesor de 7 kilómetros abajo del océano. Y alguien diría, con toda la creatividad que nos da ser, pues jóvenes, todavía me considero, pues alguien diría, pues ¿por qué no llevamos la máquina a medio del océano? Pues ahí sí nada más hay que excavar 7 kilómetros, pues ahí sí lo podríamos pasar la corteza y llegar hasta el manto. Pues sí, pero eso se va a dar a una profundidad del océano, pues tal vez de unos 8 kilómetros de océano, ¿no? Entonces, bajar 8 kilómetros tampoco es tan fácil en el océano. Incluso, pues el comentario que yo les dejo y que probablemente no me crean, pero es una buena razón para que ustedes lo investiguen. Yo lo que tengo en mente es de que nosotros no conocemos el fondo oceánico. El fondo oceánico no sabemos qué hay ahí. Y no sabemos qué hay ahí porque ya no llega la luz. Y tampoco si llega la luz, tampoco hay mucha vida. La vida superficial se mantiene por las plantitas que se oxigenan y generan fotosíntesis por la luz del sol. Pero más abajo ya no hay tanta vida y tampoco hemos logrado bajar al fondo del océano. Y en ese minuto que nos queda, bueno, pues te dejo esa reflexión. Por ahí, si no me creen, búsquenlo. Lo bueno de que tenemos a Google es de que podemos investigar. Oigan, ¿conocemos qué hay en el fondo del océano? Y te vas a dar cuenta que no. Bueno, creo que por ahí podríamos dejar nuestra plática del día de hoy. Creo que por ahí se quedan algunas pues pláticas interesantes, ¿no? Creo que hay otro chat por aquí. Déjenme ver, comentario de chat. Dice, muchas gracias por responder mi pregunta, profesor. Es que se me hizo muy curioso su clase. Bueno, gracias por el comentario, ¿no? Pero bueno, el chiste de eso es que ustedes generen dudas. Ahorita al final probablemente deje más dudas. Eso es bueno, porque eso nos va a permitir, siempre que tengamos una duda, pues tenemos dos alternativas, ¿no? Nos quedamos con la duda o lo investigamos. Y eso usualmente nosotros nos caracterizamos, ustedes que están en este nivel se caracterizan por no quedarse con dudas. Son medio tercos igual que yo y también les gusta investigar, ¿no? Entonces, si tal vez no sabíamos qué pasaba, porque hay diferentes tipos de pruebas para el COVID,
Pues porque hay 3 tipos de pruebas para el COVID, pues lo vamos a investigar, ¿no? Y nos vamos a encontrar con alguna respuesta. Y eso va a ser muy bueno. Entonces siempre es bueno tener una duda que satisfacer y que preguntarnos y que respondernos a nosotros mismos. Disculpen, ya me pasé 1 minuto de su clase. Creo que ya tienen alguien por ahí, clase por ahí. Entonces yo creo que nos estaremos viendo por aquí el siguiente viernes, ¿no? ¿Tienen alguna actividad que hacer, una tareita que hacer? Pueden aprovechar su tiempo del miércoles y nosotros nos vemos el viernes. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias, profe. ¿Qué crees que fui? Hasta luego, profesor. Va. Entonces, aquí hay que darle finalizar, ¿no?